Bienvenidos nuevamente. Sean todos bienvenidos a este espacio, esta aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana y a este tiempo, a estos 30 minutos que dedicamos al estudio de la Palabra de Dios, específicamente el Evangelio de Mateo y en esta ocasión el capítulo 23, donde ya nos encontramos. Estamos dispuestos a buscar en la palabra nuevamente guía, consejo, aliento, luz para nuestro caminar y sobre todo con el ánimo de poder hacer de ella parte de nuestra vida. Sin más, te animo a que nos unas ahí con Biblia, con material de notas, con todo tu corazón y mente dispuestos y siempre dedicando este tiempo a nuestro buen Dios para que Él nos guíe. Señor y Dios, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Dios, digamos Dios este tiempo para que tú, Señor, seas glorificado en medio nuestro y que tu palabra, Señor, guíe nuestro pensamiento y nuestras acciones. Te pedimos que por tu Espíritu Santo nos instruyas y nos ayudes a vivir en ella. Señor, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea. Estábamos en este texto, prácticamente lo habíamos terminado de analizar y queremos solamente hacer un resumen de ello, pero esto vamos a leerlo para recordar en dónde estábamos. Siempre les animamos a que si necesitan revisar, todo está grabado en el sitio de YouTube de Casa de Oración Cristiana, así que pueden ir a las más de 200 sesiones previas, así que en el punto en donde quieras puedes revisar todo el estudio. Dice el texto que estábamos considerando la última ocasión, Mateo 23, 1 al 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ya hemos revisado todo este texto, todo lo que aquí estábamos leyendo y pues como decía ahí queda todo grabado en la sesiones previas, pero vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto en esta porción. Aquí vemos que el Señor Jesús expone los pecados de los escribas y los fariseos. No te olvides, estamos hablando de la cúpula religiosa de la época, aquellos que debían guiar al pueblo, pero que prácticamente habían corrompido la verdadera fe, la verdadera interpretación de la palabra y habían desviado totalmente al pueblo y ellos mismos eran guías ciegos que definitivamente estaban también extraviados. Entonces Jesús los desenmascara porque tenían un aspecto de religiosidad y de santidad y todo aquello que en realidad Jesús aquí los pone a todos y repetimos, no todos eran iguales. Ya distinguimos en algún momento varios ejemplos de personas como Nicodemo, como el mismo Saulo que en su momento se arrepintió y que vinieron a Cristo. Pero definitivamente que como grupo en general Jesús los desenmascara por aquella actitud que tenían falsa de aparentar lo que no eran. Y básicamente tres grandes pecados se resumen en lo que Cristo acaba en estos pasajes que estudiamos de mencionar. Primero, la inconsecuencia, es decir, decían una cosa y no la hacían, es decir, hacían otra. Decían que había que hacer esto, pero ellos hacían lo otro. Como vimos en la parte final del versículo 23, dice que no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, definitivamente es una falta en la cual no debemos caer, de predicar una cosa y hacer otra. Si estamos caminando en los caminos del Señor, si nosotros mismos somos instruidos en la palabra y estamos incluso instruyendo a otros, o por lo menos aconsejando a otros, lo menos que podemos hacer es practicar lo que predicamos. No caigamos en la inconsecuencia en que caían estos religiosos, de
creer en una cosa, supuestamente creer en una cosa y hacer otra. Nuestra vida tiene que ser consona, debe ser íntegra, es decir, hacer lo que nos dice la palabra de Dios, aquello en lo que hemos creído. Entonces, esta es una falta que cometían estos religiosos y que nosotros como hijos de Dios somos, eh, estamos en riesgo de cometer y por tanto debemos estar precavidos para vivir a nivel privado lo mismo que hacemos a nivel público y a nivel público lo que creemos en la iglesia igual en la calle. Definitivamente que ser de una sola pieza. La otra falta que expone Jesús de estos fariseos y escribas, la severidad. Ataban pesadas cargas, como dice el versículo 4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Ahí había una severidad porque hacían esta serie de mandamientos que se habían sacado de la manga, habían tomado la ley y la habían desgranado en una multitud de mandamientos y a cada mandamiento le ponían una serie de agregados para explicarlo al mínimo detalle, que si esto significaba aquello y lo otro, y hacían que la gente tuviera que cumplir con una cantidad reglas de los hombres, o endurecían de tal manera los mandamientos, cayendo en un hiperliteralismo, es decir, una cosa que el espíritu del mandamiento quedaba a un lado y lo que hacía era un cumplimiento literal de algo que el Señor mismo tuvo que muchas veces corregirlo diciendo, oíste que fuera de dicho, pero yo les digo. Es decir, ataban cargas difíciles de llevar, difíciles de cumplir, pero ellos, nada que ver. Para ellos eso no contaba, ellos hacían otras cosas. Entonces, esa es otra falta en la cual no debemos caer. No estar exigiendo, por ejemplo, a ese nuevo convertido que tienes que diezmar, que tienes que venir a ayunar, que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y le comenzamos a recargar de obligaciones en lugar de expresarle el amor de Cristo y ciertamente dar oportunidad que el Espíritu Santo le vaya persuadiendo de lo que debe hacer y lo que debe dejar de hacer. De tal manera que debemos tener misericordia, un corazón amoroso para con los demás. No vamos a consentir con el pecado, no vamos a congeniar con el pecado, pero tampoco vamos a ser esos legalistas que le caemos como hacha al árbol caído con una severidad que ni nosotros mismos a veces estamos dispuestos a cumplir. Entonces, ciertamente tener más, digamos, amor los unos por los otros y no ser como estos religiosos que ataban cargas pesadísimas en cuanto a mandamientos que guardar sobre los hombros de las personas y ellos ni con un dedo las querían mover. Y a la tercera falta, el tercer gran pecado que Jesús les achaca en estos versículos que estuvimos estudiando en la lección pasada, la ostentación. Hacer sus obras para ser vistos, el estar así como que haciendo grandes oraciones y usando palabras así muy exuberantes para que los demás vieran. ¿Te acuerdas lo de las filacterias que la hacían totalmente visible, los flecos para que la gente se diera cuenta y que lo saludaran y que le dieran las sillas preferenciales y todo aquello? Ostentación, exhibición. Y ciertamente, no caigamos nosotros en esta falta de ostentación, porque a veces resulta que hablamos con una grandilocuencia y a veces hacemos oraciones más para que lo oigan los hombres que para que la oiga Dios, para que vean qué excelente orador soy, porque ciertamente ah, no escapamos los creyentes hoy en día de caer en esta falta de orgullo, del orgullo cuando tratamos que con nuestros actos las personas nos distingan. Humildad ante todo, amor para con los demás, ser integrales, íntegros en todo lo que hacemos, que no haya inconsecuencia en nuestro actuar, que no haya demasiada severidad para con los demás, que no haya una ostentación. Que aprendamos de todo esto que el Señor Jesús advierte a sus discípulos en ese momento en que se llama ya en el templo, para no cometer los errores en que caían estos religiosos. Bueno, con esto cerramos como un llamado de atención a nosotros mismos, viendo el ejemplo de los fariseos y escribas, para continuar con lo que sigue en el texto en este capítulo 23. Vamos ahora al capítulo 23, los versículos 8 al 12. Todo esto sigue en el contexto de este discurso que ya decíamos que está dando Jesús ahí en el templo, sobre todo a sus discípulos, y vamos a ver cómo continúa este discurso. Dice Jesús,
Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este texto que estamos acabando de leer y que vamos a estudiar a continuación, este texto como tal solo aparece en Mateo, aunque dice frases, palabras que en algún momento puede estar siendo repetidas, pero no es un texto que como tal exista en los otros sinópticos y menos en el Evangelio de Juan. Así que podías anotar ahí al lado que es un texto único de Mateo. Vamos a él. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Fíjate que aquí, luego de exponer las malas prácticas que todos estos religiosos, ¿no?, que acabamos de discutir aquí, escribas y fariseos y demás, sus malas prácticas, luego de explicar todo eso, ahora Jesús va a señalarles a sus discípulos cuál debe ser el comportamiento que deben tener. Es decir, ya les puso lo que no debe ser, ahora le vas a exponer, le van a poner lo que debe ser. Así trabaja el Señor Jesús, siempre poniendo las verdades de una forma visible. Este es lo que no debe ser, aquí tienes lo que sí debe ser. Es una forma muy práctica de enseñar. Y es que Jesús aquí está haciendo un paréntesis en sus acusaciones contra los religiosos para ahora instruir a sus discípulos. Así que hay como que hace un alto. Probablemente los fariseos y los saduceos y todo ellos andaban por ahí rondando todavía, pero él ahora se enfoca en sus discípulos y aquellos de la multitud que estaban por ahí dispuestos a recibir su enseñanza. Así que ese está en el templo, se mantiene en los atrios del templo, pero ahora se enfoca en ellos y como quien dice, se olvida de estos religiosos, lo cual no quiere decir que ellos no pudieran por ahí quizás estarle oyendo o por lo menos teniendo algunos espías para escucharle lo que decía. Y es que aquí Jesús le va a estar hablando a sus discípulos de que no deben anhelar esos títulos con la finalidad de ser admirados por la gente como hacían los fariseos, que querían que los llamaran rabí y que los saludaran porque ciertamente ese era el pecado de ostentación que acabamos de señalar. Entonces, él está diciendo a los discípulos que no busquen ese tipo de títulos para ser admirados, para ser ostentación precisamente. Ya les dijo lo equivocado que estaban aquellos religiosos, ahora está diciendo ustedes no hagan lo mismo, ustedes vayan por otro camino. Y es que Jesús nos llama a la humildad. Esa es una de las reiteradas enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios, el ser humilde. Y ojo que humildes no significa ser pobre, como algunas veces la gente confunde, ay, que yo soy humilde, queriendo decir que es de escasos recursos, lo cual ciertamente a veces es compatible. A veces hay personas que precisamente por la pobreza económica tienen una condición de humildad. Pero ojo que muchas veces hay gente pobre, muy orgullosa, y puede que haya gente pudiente que sean relativamente humildes. Aunque obviamente es más difícil que un rico sea humilde, eso lo sabemos. Pero de todas maneras, eso no es una cosa, no significa la otra. La humildad es esa actitud del corazón, de sencillamente saber que estás delante de un superior, que Dios es el superior y todo, y tú no tienes ningún derecho a ponerte por encima de lo que Dios decreta. Es decir, ser una persona dispuesta a lo que Dios desea de tu vida. Ahora, no debemos caer, leyendo este texto, no debemos caer en ese hiperliteralismo que ya dijimos, aquello de coger el texto y interpretarlo literalmente, así seco, sin ningún tipo de interpretación. Eh, y aquí no podemos caer en ese hiperliteralismo, decíamos, interpretando que Jesús prohíbe completamente los títulos. No ese es el punto, ¿ah? No ese es el punto. No es que Jesús dice, no, no dejen que los llamen doctor, licenciado, ministro.
Jesús no está prohibiendo los títulos. Lo que él indica es que se debe evitar ese espíritu de orgullo que procura esos títulos para exhibirlos delante de los demás. Ese es el punto. No es el título que académicamente a nivel secular o en la iglesia has adquirido por pues el estudio o haberte dedicado a una profesión o a un ministerio, sino el orgullo que a veces nace en nuestros corazones de que nos digan doctor, que nos digan licenciado, que nos digan ministro, que nos digan siervo, que nos digan apóstol, que nos digan tal y cual. Ciertamente es el orgullo o la vanagloria que a veces como seres humanos caemos en el error de sentir por tener esos títulos lo que está mal, no el título, por favor. El esfuerzo que haces por estudiar, por servir al Señor, será bien reconocido. Pero aquí el problema está en el orgullo y ese es el que debemos evitar. Y es que al único de que debemos considerar como nuestro maestro en el sentido supremo es a Jesucristo mismo. Por eso dice, uno es vuestro maestro, el Cristo. Debemos ciertamente reconocer que Él es el maestro. De hecho, ese era su título también en muchas ocasiones. Y eso no significa que no debamos tener maestros en la iglesia y obviamente a nivel secular, porque de hecho en la iglesia los instituyó el propio Señor. Primera Corintios 12:28, tú lo conoces muy bien, dice que a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, etcétera. Y en Efesios 4:11 también lo dice. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y maestros. Así que debemos definitivamente entender que aquí no es que no se pueda hablar de maestros, se está hablando de el maestro, es decir, entender a Jesucristo como el maestro de todos. El punto es que ninguno, por más títulos que tenga o cargos que ocupe en la iglesia o fuera de ella, debe considerarse superior, pues todos somos hermanos, como lo dice aquí el Señor. Dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Así que en algún momento vamos a ocupar una posición de pastor, de maestro, de misionero, de evangelista, de líder de esta área, el líder de aquella otra área, pero son puestos y son ministerios y son cargos que el Señor pone para el servicio, no para la ostentación. Ese es el punto. Definitivamente que los cargos van a haber, los ministerios van a existir, los dones que el Señor pone para el servir a los demás, pero ninguno debe considerarse que por tener ese cargo es superior. Ese es el punto. Esa vanagloria, esa ostentación, ese orgullo que tenían aquellos religiosos que Jesús estaba criticando. Los cargos en la iglesia definitivamente que son necesarios, pero deben ejercerse sin abusos, sin vanagloria, sin orgullo, sin imposiciones sobre los demás, porque yo soy el líder, yo soy el que mando, jamás. La palabra lo enseña. Primera de Pedro 5, 1 al 3. Primera de Pedro 5, 1 al 3 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice el 2, apacentad la grey de Dios, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así es como el Señor llama a las personas a servirle en medio de su pueblo, no por orgullo, vanidad, vanagloria, sino para servicio por amor a Él. Y es que debemos definitivamente reconocer y respetar a quienes se preparan para servir al Señor y alcanzan títulos, títulos académicos y títulos ministeriales con esfuerzo, hay que reconocerlo. Igual pasa con los títulos seculares que los títulos eclesiásticos. Por ejemplo, en Romanos 13:7 dice, en Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, es correcto honrar a tu pastor, respetarlo, apreciarlo, bendecirlo, orar por él, reconocerlo. A tu maestro que te enseñó, a aquel evangelista que te habló de Cristo, así como a nivel secular reconoces al ministro de tal área en el gobierno
o al doctor que te atiende en un hospital, o al juez que ve un caso tuyo en un proceso legal. Reconocer, pero sin atribuir una superioridad que esa persona delante de Dios tiene mayor posición que yo. Todos estamos en una posición ante Dios similar, pero hay cargos, hay funciones, hay títulos, hay que ser personas que en ese sentido reconozcamos la posición o la función de otras personas. Pero no es bueno, lo que no es bueno es que el Hijo de Dios se enorgullezca y hasta exija que le reconozcan por sus títulos, tanto seculares como eclesiásticos. Ah, no, o me llamas excelentísimo ministro del Todopoderoso, o me llamas doctor PhD y todo aquello. No, jamás. Ese tipo de exigencias, ya sea que sean expresadas o las guardemos en nuestro corazón, están mal delante de Dios, y eso es lo que el Señor nos manda a evitar. Pero reconocer las posiciones, los cargos, los ministerios, definitivamente es lo correcto y se deberá hacer. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, sigue diciendo Jesús, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Fíjate que tampoco debemos llamar Padre a nadie con la finalidad de distinguirle como superior, sino solo a Dios. Es decir, darle ese título de Padre, pero en un sentido de esa entidad suprema que está sobre nosotros en un sentido, vaya, más espiritual que natural. Solo Dios es nuestro Padre celestial. Entonces, el calificativo de padre no es que esté prohibido, atención, lo mismo que con el tema de maestros y demás títulos ministeriales en la iglesia. El calificativo de padre no está prohibido, puesto que obviamente lo vas a encontrar en la Biblia. Por favor, mira, Eliseo le llamaba a Elías padre en 2 Reyes 2.12. En 2 Reyes 2.12 clamaba a Eliseo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es decir, que Elías a su maestro le llamaba padre. Y Esteban le llamó padre, fíjate, a los miembros del Sanedrín, cuando lo iban a juzgar, en Hechos 7.2. En Hechos 7.2 dice Esteban, varones, hermanos y padres, oíd, cuando se dirigió al Sanedrín. Así que un trato de respeto. Y Pablo habla hacia los corintios en 1 Corintios 4, 14 y 15 como un padre espiritual, porque él había sido como un padre para ellos, y lo hace en un sentido de ternura en realidad. 1 Corintios dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 14, escribo para amonestarlos como a hijos míos amados, y dice el 15, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y ponte clarito que en Cristo Jesús. De tal manera que él era un padre espiritual para ellos. Asimismo, él habla hacia Timoteo como si fuera un padre espiritual. Se lo dice en 1 Timoteo 1.2, donde dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, y en 2 Timoteo 1.2, donde dice a Timoteo, amado hijo. Entonces vemos que ahí había un trato de padre a hijo en el sentido espiritual. Y lo mismo hace Pedro con respecto a Juan Marcos. Allá en 1 Pedro 5.13 dice que la iglesia que está en Babilonia y Marcos, mi hijo, os saludan, dice Pedro. Entonces vemos que no, el término padre no es que Jesús lo esté tachando de prohibido, no, es que ciertamente a nivel, digamos, humano tenemos padres tanto físicos, biológicos como espirituales, inclusive padres adoptivos en la natural, en el ambiente natural, pero ciertamente está hablando de ese padre al cual le damos esa importancia de superioridad espiritual, que ese solamente es Dios. Y dice, y no llaméis padre vuestro a nadie, dice en la tierra. Jesús aquí no está hablando de la paternidad física, sino de la paternidad espiritual, es lo que venimos insistiendo, de esa paternidad espiritual. Solo Dios, en ese sentido, es nuestro Padre, porque Él es el dador de la vida, Él es el Padre de los espíritus, como dice Hebreos 12.9, que dice en Hebreos 12.9 que tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Él es nuestro Padre. Entonces, toda connotación de querer darle un sentido de superioridad espiritual a una persona porque tiene un cargo y decirle Padre en ese sentido no tiene cabida. En ese sentido, solamente Dios. Entonces, vemos que el uso respetuoso de término padre, como cuando nos dirigimos a nuestros padres terrenales, es perfectamente correcto, totalmente válido. Pero su uso para establecer una distinción de superioridad sobre otro, que este es el que está en conexión con Dios más allá de lo que los demás podamos hacer, eso es lo que está equivocado. Como pretendían estos escribas y fariseos, que los llamaran padres y que los llamaran rabí y que los llamaran aquí y allá. El título no era el correcto, era la intención del corazón. Nunca se te olvide eso. El problema no es el título, el problema es la intención con la cual se exigían esos títulos. Ese es el punto. Y estos elementos de jactancia y de superioridad no tienen cabida en la iglesia del Señor. Si tienen cabida los ministerios, si tienen cabida las funciones, los pastores, los ministros, los maestros, etcétera, pero lo que no tiene cabida es esa vanagloria, ese orgullo en base a esos títulos. Igual a nivel secular. Dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Fíjate que aquí hay dos palabras. En el versículo 8, que es el que veníamos viendo anteriormente, donde dice que a nadie llaméis maestro, porque uno es solamente el Cristo, ahí la palabra maestro es didáscalos. Y didáscalos es el que enseña, pero más que todo en lo intelectual. Y es una autoridad para nosotros en el ámbito temporal, que puede ser en la iglesia, obviamente, también a nivel secular. Ese es didáscalos. Y ese didáscalos se deriva del verbo griego dao, que significa enseñar y aprender a la vez. Las dos connotaciones están, fíjate qué interesante, de donde deriva la palabra maestro en el griego didáscalos, está relacionado tanto con enseñar como con aprender, los dos elementos, porque no se ha enseñado hasta que alguien no ha aprendido. Si el alumno no ha aprendido, el maestro no ha enseñado. Y es que en un solo verbo, en una sola término, estaban envueltas las dos acciones propias de la enseñanza. Entonces, esa es la palabra que está en el versículo que veníamos estudiando. Pero ahorita en el versículo 10, donde dice, no seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Aquí maestro es la palabra categetes. Y categetes es una palabra que solamente aparece en este versículo en todo el Nuevo Testamento. No aparece en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. Esta palabra griega que también se traduce maestro, pero tiene un sentido mucho más elevado porque es como un guía en lo espiritual, en lo religioso. Y es como una autoridad final, ese sumo maestro que está, digamos, por encima de todos y que está como para dar la última palabra. Y es que catagetes, que es una palabra, como decía, poco usada, solamente aparece en este versículo y dos veces en este versículo, acá donde aparece maestro y maestro, los dos son la misma palabra. Catagetes viene de dos palabras en el griego. Kata, que significa estar debajo, kata, debajo, y geomai, el verbo geomai, que es dirigir. Entonces, catagetes, que viene de la combinación de kata, que es debajo, y geomai, dirigir, tendría que ver con aquel que está supeditado a otro para que lo guíe en todo. Entonces, ese es el término que aquí se utiliza. Entonces, como ves, aquí se está hablando de Jesús como un catagetes y ya no como un didáscalo. Didáscalos en el término de los maestros que definitivamente los tenemos en la iglesia y los tenemos en el mundo secular, pero catagetes, ese maestro, ese superior a nivel incluso en el ámbito espiritual, que está por encima de todos y esa es la guía última, la autoridad última y final en una verdad. Bueno, como el tiempo ya se nos termina, vamos a quedarnos en este punto, específicamente en este versículo, para continuar aquí en la próxima ocasión. Ahí te dejo todo el material para que lo repases y hasta entonces sigue siempre caminando en la bendita palabra de Dios, que ya sea tu guía
de fe y conducta. Bendiciones.